Ongi etorri, emakunderen izenean beste behin ere, eskerrak eman dizkizuet, gurekin bat egin duzuelako garbira pasatzeko oharrak izenburua duen gogoeta ziklo honetan. Gainera, zikloa biribilduko duen saio honetan. Maiatzean ekin genion, COVID-19aren eraginak berdintasunaren begiez aztertzeari eta hilabete hauetan guztiotan biolentziak, osasuna, mugimendu feministaren ekarpenak eta ekonomiaren arrakalak aztertu ditugu. Ahots koralek osaturiko ohar sorta zabala bildu dugu, elkar hartuz eta entzunez, elkarren berri zehatzagoa lortuz, proposatzen baitugu aurreragoko urratsak ere egitea. Genero ikuspegia txertatzen ezpada aurrez aurre dugun berregite fase berrian, berdintasunean atzera egiteko arrisku handia dago eta horrek elkar hartzea, entzutea eta elkarrekin lan egitea eskatzen du ezinbestean. Vamos a cerrar con la charla de hoy un ciclo, un proceso de 4 encuentros que hemos denominado Notas para pasar a limpio, que nos han permitido compartir voces y visiones sobre el impacto directo e indirecto a corto, medio y largo plazo que esta crisis del COVID-19 está teniendo y, sobre todo, una serie de encuentros que nos ha permitido recoger análisis y propuestas para contribuir al quehacer público. Con toda seguridad, en los próximos meses habrá que revisar agendas, prioridades. Creemos firmemente en la necesidad de aportar perspectiva de género, porque sin ella el riesgo de involución es alto. La conversación que planteamos hoy para cerrar este ciclo pivota sobre el cuidado, su impacto, su transformación y las aportaciones o propuestas que bajo la luz de esta pandemia pueden elevarse a público para enfocar esta nueva etapa a la que nos dirigimos con una mirada transversal de justicia social, de corrección de inequidades y de avances sin dejar a nadie atrás. Berehala, ekingo diogu azken saio honi, María Ángeles Durán agurtuko dugu, baina aurretik emakundeko zuzendaria Itaskun Landaida agurtu nahi dut. Itaskun, arratsaldeon. Arratsaldeon, Pilar. Bueno, esan duzun bezala, gaurko hitzordu honekin garbira pasatzeko harrak izenburuko zikloa ixten dugu. Topaketa hauetan COVID-19ak eragindako egoera bereziaren aurrean berdintasunaren ikuspuntua txertatu dugu eta horretarako hainbat alor jorratu ditugu eta gaur, esan duzun bezala, ziklo hau ixteko luxuzko gonbidatua dago. Hoy cerramos este ciclo, Notas para pasar a limpio, en el que hemos debatido y hemos podido escuchar muchas voces que nos han hablado del futuro que se nos presenta desde el punto de vista de la igualdad, tras esta pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo. Y lo cerramos con una invitada de lujo, con María Ángeles Durán, a quien preguntaremos sobre los costes sociales de la pandemia y especialmente sobre los costes específicos para las mujeres, centrándonos sobre todo en el mundo del cuidado. No me quiero extender, creo que estamos todas deseando escuchar a María Ángeles. Quiero agradecerle sinceramente su presencia hoy entre nosotras y agradecer también a Pilar la ayuda que nos está prestando con la moderación del ciclo, a Miriam por las actas gráficas, a Euskal Gorrak, así como a todo el equipo que hacéis posible estos encuentros. Eta noski, eskerrik asko gaur gurekin bat egiten duzuen guztioi. Eskerrik asko. Mila esker Itaskun sarrerako hitz hauengatik benetan plazerra izan da eta plazerra da, are handiagoa gaur ere hemen izatea. Saio hauetan zehar bertan egon zaretenei esker osatu dugu, aste hauetako ekarpenen mapa, parte hartze oparoa izan da, gaur ere zuen galderak eta iradokizunak jasotzea nahi genuke, eta hoi bezala sakelako zenbakia prest dugu, WhatsApp eta Telegramen bidez parte har dezazuen. Os invitamos a que nos hagáis llegar vuestras preguntas y aportaciones, como en sesiones anteriores, a través del número 600-771512, tanto con WhatsApp como con Telegram, para que podamos incorporar a la conversación vuestras dudas y sugerencias y también, como no, completar con todas ellas las notas que vamos a pasar a limpio. También estamos conversando a través de la lengua de signos en nuestra pantalla, como ya ha mencionado Izaskun Landaida, eskerrik asko, a Sheila y a Rosa, de Arabako Gorrak. Vamos a ir tomando buena cuenta de todo lo que ocurre y para ello también hoy contamos con la colaboración de Miriam Artola, que va a estar muy atenta recogiendo todo lo que ocurre a través de otro lenguaje, del lenguaje visual,
Miriam Arratsaldeon, última sesión del ciclo que por ahora ya nos va dejando un mapa de conceptos de, no sé cómo decirlo, de gran densidad de conocimiento, ¿verdad? Así es, yo creo que cada píldora tiene su espacio y luego estamos viendo que cada una de las sesiones está contribuyendo a una narrativa común y a unas conclusiones comunes y a un camino común. Así que aquí estoy, lista para recoger lo que hoy María Ángeles nos va a compartir. Es que ricasco, Miri, rotulador en mano. Luego veremos cuál ha sido también la lectura, la visión que tú haces desde el lenguaje visual. Pero lo dicho, tenemos por delante, más o menos calculamos una hora de conversación con María Ángeles Durán, que ya está también con nosotras. Muy buenas tardes. Gracias, María Ángeles, por acompañarnos. Gracias a Emakunde y gracias a quienes estáis ahora mismo aquí compartiendo conmigo esta sesión. Estoy encantada de estar y a ver qué da de sí la tarde. Bueno, pues seguro que va a dar mucho. Vamos a intentar aprovecharla muy bien, ser muy respetuosas también con el tiempo comprometido, que sabemos esto de que el tiempo es oro y bien que lo hemos aprendido, ¿verdad? Si ya lo sabíamos, estos últimos meses también ha servido para recordárnoslo. Creo que muchas de las personas, la mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando, conocen de la trayectoria y de las aportaciones de María Ángeles Durán. Muy brevemente, os cuento que es doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias Políticas y Económicas y con estudios complementarios en Derecho. Su voz es siempre muy inspiradora y lo es además en muchos ámbitos. Muy amablemente se ha prestado a que exprimamos todo su conocimiento para dibujar escenarios de futuro desde la igualdad, para construir una forma distinta de estar en el mundo a partir de los aprendizajes y de propuestas en tiempos de COVID-19. La carrera académica de nuestra invitada cuenta con hitos muy singulares, como es, por ejemplo, el Premio Nacional de Investigación para las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas Pascual Madoz en 2002, presidencia de la Federación Española de Sociología, su participación en el Comité Ejecutivo de la International Sociological Association, sin olvidar que es fundadora y directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Cátedra UNESCO Políticas de Igualdad. Bueno, un currículum espectacular, como lo son las muchas aportaciones que ha ido dejando a lo largo de su carrera. María Ángeles, quiero pedirte una primera aproximación sobre el momento en el que nos encontramos, un momento que en algunas ocasiones hemos definido como sin precedentes. Más allá de los aspectos médicos de la pandemia, todavía en la primera línea de las preocupaciones, es tiempo también de dibujar escenarios. ¿Tú qué aspectos destacarías como prioritarios en este momento? ¿Dónde estás poniendo tú específicamente la mirada? Pues yo pongo la mirada sobre todo en dos cosas. Por una parte, creo que nunca en la historia de la humanidad ha sido tan fuerte la densidad de comunicaciones. Entonces, la globalización, si antes era una palabra un poco lejana, ahora es que todos somos conscientes de que ya no vivimos en nuestro territorio, sino que vivimos simultáneamente en muchos territorios porque todos estamos interconectados. Entonces, lo que pasa en otro país enseguida tiene influencias en nuestra propia vida. De modo que eso es lo primero. O sea, no me sirve de mucho pensar en cómo estoy yo aquí y ahora si en otro continente se está produciendo, por ejemplo, una desbandada o una quiebra tremenda económica o está aumentando muchísimo el número de contagios, porque sé que eso antes o después va a repercutir en lo que pase aquí, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, la palabra clave sería incertidumbre. No sabemos. No sabemos porque, para empezar, hay muchísimas incógnitas en el plano médico. No se sabe, por ejemplo, las secuelas neurológicas que pueda dejar. No se sabe si los asintomáticos contagian o no. No sabemos durante cuánto tiempo quedan anticuerpos y en qué medida protegen o no protegen. No sabemos, no estamos seguros de si se puede contagiar por el aire. Ayer venía ahí una noticia, un contagio por placenta. En fin, lo que es los aspectos médicos, tenemos muchísimas preguntas abiertas y sin cerrar. Y al mismo tiempo, aunque no quisiera, no tengo más remedio que aferrarme a la esperanza, porque para vivir siempre hay que tener esperanza, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues eso de que ya hay
varias vacunas que están empezando a usarse en humanos, ¿no? Probablemente alguna de ellas será exitosa y probablemente podremos aplicárnosla. Entonces, las dos preocupaciones son las primeras y la esperanza a la que me agarro es sobre todo también un avance médico en forma de vacuna. Ujú. He escuchado en alguna ocasión por ahí decir que estamos transitando por aguas que son nuevas y que no tenemos mapas, que está sin cartografiar todo esto y que ahora lo estamos, de alguna manera, estamos también construyendo el mapa según vamos avanzando en un territorio por todas estas cuestiones que singularmente se encuentran en este momento, ¿no? Hablabas de esta visión y esta percepción ya que nos ha llegado encima. Somos vulnerables y además somos corresponsables porque todo ocurre en el mundo y formamos parte del mundo, todas estas enormes incertidumbres. Vamos a acercarnos a la visión a la que queremos trabajar sobre todo hoy. Entre otras muchas aportaciones, el feminismo históricamente se ha ocupado de visibilizar el trabajo no remunerado, imprescindible en la sociedad. La economía feminista nos ha permitido cuantificar la aportación de ese trabajo, la aportación que tiene la riqueza de cualquier país. Tú, en concreto, nos has contado muchas veces que el puzzle de la economía se compone de 4 pilares. Están las empresas, está el Estado, están los hogares y el voluntariado. Claro, en este puzzle, la lectura, la mirada que pongamos ahora, supongo que nos da respuestas un poco diferentes. ¿Cómo ves las respuestas en estos 4 pilares? Pues han sido muy desiguales, porque durante todo el tiempo en que ha habido confinamiento y que además la pandemia estaba en el pico más alto, el Estado, que es un pilar muy importante en esta economía española y lo es, por supuesto, en Euskadi, la administración pública, quiero decir, ¿no? Pues ha tenido que prescindir de muchas de sus funciones habituales, por ejemplo, la de educación. Han mandado a los niños a casa, a los jóvenes a casa y más o menos lo que ha dicho es compártase y casi sustitúyase por los hogares. Por otra parte, una función tan importante como la sanidad ha quedado medio parada, porque como todo ha habido que centrarlo para que no colapsara el cuidado de los enfermos del COVID, pues el resto de de todas las medidas preventivas, del tratamiento de las demás enfermedades, todo ha quedado en el aire durante mucho tiempo. Y ahora el Estado se va a encontrar con que, y las administraciones públicas en general, con que tienen deudas contraídas y además no son capaces de ofrecer los mismos servicios que antes ofrecían. A las empresas, en muchos casos, algunas les ha venido bien y han vendido más y han ganado más dinero, pero esas son muy pocas. A la mayoría les ha venido muy mal y sobre todo en las pequeñas empresas hay muchas que van a tener que enfrentar quiebras o unas reducciones drásticas de las ventas, no hay demanda. Eso significa, pueden ser millones de trabajadores en desempleo. De modo que las empresas es difícil pedírseles esfuerzos que signifiquen algo más que una gestión mejor de lo que tienen, porque los recursos se les van a disminuir. En cambio, ¿qué ha sucedido con los hogares? Pues en los hogares, en gran parte han recibido todo lo que no han podido hacer ni las empresas ni la administración pública. Por ejemplo, las funciones de alimentación que se hacían fuera del hogar han pasado al hogar. Las funciones de ocio, en gran parte, han pasado al hogar. Las funciones de educación, por supuesto, han pasado al hogar. Y muchos hogares, sobre todo al principio de la pandemia, cuando se decía que a menos que estuviésemos muy graves no fuéramos al hospital y que estuviésemos en casa, pues cada hogar se ha convertido en un pequeño hospitalito, ¿no?, para los enfermos no muy graves, pero es que además ha habido que hacer hasta casi pompas fúnebres, en fin, todo ha tenido que improvisarlo los hogares. Sin contar con que, por ejemplo, la higiene se ha multiplicado por 2, las necesidades de higienizar a nuestro alrededor. En fin, la carga de trabajo que han tenido que asumir los hogares ha sido enorme y el voluntariado pasa algo parecido. Lo que sucede es que el voluntariado no está tan organizado como para responder con flexibilidad y rapidez a una demanda que se ha multiplicado por 10.
y en algunos casos efectivamente ha sido súper eficaz la respuesta del voluntariado, en otros, sobre todo cuando gran parte de los cooperantes eran personas mayores, se ha visto muy frenada por el temor al contagio. De modo que si volviera la pandemia, yo creo que uno de los temas pendientes es una preparación del voluntariado para poder ser, dado que lo que sí que tiene es generosidad y disponibilidad, para poder tener una respuesta más rápida y más eficaz, más ajustada a la demanda. Al ver las diferentes respuestas y los diferentes impactos en estas grandes columnas que soportan, digamos, a la sociedad, vemos las grandes diferencias que puede haber en la situación también y en la preparación que puede tener cada una de estos pilares y también sus nuevas demandas, qué hacer para estar preparados sobre todo ellos. Pero si echamos una mirada general sobre todas ellas, quería preguntarte ahora, María Ángeles, sobre los costes sociales de la pandemia, sobre los costes específicos de las mujeres, porque estabas diciendo que han tenido que recoger, por ejemplo, los hogares un mayor trabajo cuando las administraciones públicas no han podido hacer frente a esas obligaciones, cuando las empresas tampoco han podido completar su mapa de funciones. Cuando hablamos de hogares, en muchos casos estamos hablando de mujeres en la mayoría de los casos. Cuando hacemos una lectura del momentum desde la situación de las mujeres, ¿cuáles crees que son los costes específicamente singulares para las mujeres? Pues en la crisis anterior, que era meramente económica y sobre todo financiera, las mujeres pagamos un precio muy alto, porque en parte también se contrajo la posibilidad de comprar servicios fuera del hogar y se produjeron muchos más servicios en el hogar, aparte de que se perdieron muchos empleos para las mujeres. En este caso, las mujeres han costes sociales. Pues empezando por la salud, es que ellas están justamente en las líneas más peligrosas de trato con la enfermedad. Las mujeres son mayoritarias en el sector de la sanidad, también lo son en el sector de la educación y en buena parte lo son en el sector del pequeño comercio o al menos en la línea de cajeras y vendedoras en el gran comercio. De modo que en todos esos actores se ha notado muchísimo que ellas estaban en más riesgo, pero además ellas están como cuidadoras en los hogares, como empleadas de hogar, como trabajadoras de los servicios públicos también en temas de cuidados, como cuidadoras en las residencias y a todas ellas les afecta un aumento del riesgo, pero además una pérdida de empleo muy fuerte en el sector de la hostelería y de la restauración, donde ellas son también, bueno, tienen una presencia muy masiva. De modo que eso por lo que se refiere a fuera de casa. Y luego dentro de casa sus responsabilidades se han duplicado porque por una parte niños en casa, por otra parte teletrabajo. El teletrabajo no es algo que se puede improvisar. El teletrabajo significa que hay que ordenar espacios y tiempos. Y en cualquier hogar moderno ni hay mucho espacio ni hay mucho tiempo, de modo que donde no había tiempo hay que sacar el doble de tiempo para nuevas demandas y además los espacios hay que hacer una obra de especie de ingeniería para ver quién puede usar el ordenador. Las casas no están preparadas para tener 5 ordenadores, a lo mejor hay 3 estudiantes que tienen exámenes casi a la misma hora, el padre, la madre o los hijos jóvenes, en fin, todo el mundo necesitando espacios tranquilos, cerrados, donde no interfieran los demás. Eso es muy complicado. Y luego, buena parte de los servicios públicos, por ejemplo, centros de día para personas mayores o para personas con algunas discapacidades, también han estado cerrados y ha habido que resolverlo a nivel doméstico, donde no ha sido las únicas, por supuesto. Muchos hombres han cooperado más de lo que habían cooperado en toda su vida, ¿no? Pero en cualquier caso la parte principal se la han llevado las mujeres. A ellas les ha tocado poner muchas más horas que antes. Has mencionado a las personas mayores, el grupo de riesgo, sin lugar a dudas, más afectado por esta pandemia.
personas a ser cuidadas, es así como se ha configurado, pero a la vez es verdad que son personas, y lo has mencionado también a la hora de hablar del voluntariado, que tienen una función muy importante como recurso y apoyo al trabajo de cuidado de otras familias y de la acción voluntaria. ¿Cómo ves esta doble visión? ¿Y cómo valoras un poco la situación, su papel en esta crisis? Por un lado, personas a las que cuidar que fundamentalmente, en gran medida, han desarrollado también una función de cuidadoras o de contribuidoras al cuidado. Pues yo creo que esta pandemia nos ha redefinido socialmente y es un grupo en el que me incluyo personalmente. La mayor parte de las personas mayores tienen buena salud y son productoras más que, o sea, su saldo es un saldo positivo, producen más cuidados de los que consumen. Por supuesto, luego hay grupos que tienen mala salud y consumen muchísimo, pero como conjunto las personas mayores, y por mayores vamos a estar diciendo más de 65, eran productores netos. Bueno, pues la pandemia nos ha redefinido, porque al definirnos porque es verdad, como sujetos más vulnerables, entonces esa capacidad de prestar ayuda, que sobre todo era tan importante en relación con otros miembros de la familia que sufran discapacidades o con los niños. O sea, los abuelos en todas partes, bueno, en todas partes quiero decir aquí, pero porque en otros países no es así, pero en muchos países sí, España desde luego y en Euskadi por supuesto, los abuelos eran una aportación muy importante de la que se sentían orgullosos, que les daba sentido a la vida y sentido social. Y esa función de momento se ha visto muy perjudicada. Y luego, claro, al haber sucedido esta desgracia de que en las residencias se ha concentrado la mayoría de los fallecimientos, en las residencias de mayores, aun descontando que en las residencias no suele haber gente con buena salud, la mayoría son personas que tienen varias enfermedades, porque de lo contrario estarían en su casa, ¿no? En general son personas muy frágiles y se ha cebado con ellos, se ha cebado. Entonces ahí ha surgido un problema muy complicado, muy fastidioso, muy difícil de atribución de culpabilidades, de responsabilidades. Los mayores están ahí, que son el sujeto que recibe la enfermedad, no el que es responsable de cómo la lleva adelante. Pero en cualquier caso se ha convertido en polémica agria en muchos sitios y yo creo que no hay que seguir insistiendo en que ha sido un problema muy grave las residencias, ¿no? Lo que creo es que hay que buscar soluciones porque, entre otras cosas, lo que la pandemia exige es una ratio de espacios y tiempos de cuidado muy superior a la que antes había. De modo que si una residencia podía ser manejable con un cierto número de metros cuadrados por residente y un cierto número de horas por residente, llega la pandemia y te dicen, con esos metros cuadrados no tienes ni para empezar, tienes que hacer habitaciones a lo mejor unipersonales, no de dos personas que entre sí no se conocen, tienes que dejar espacios en el comedor, olvídate de la sala de televisión, nada de paseos y desayunos todos juntitos. Entonces, eso significa que hay que disponer de una estrategia de utilización del espacio que a veces puede hacerse, pero en muchos casos no se puede hacer. Es lo mismo que le sucede a muchos pequeños restaurantes. Y en el ratio de personas cuidadoras sucede lo mismo. Si antes estaba todo previsto para que si era privada fuera rentable y si era pública no fuera ruinosa, pues ahora esos ratios va a haber que cambiarlos. Y eso significa realmente una redefinición presupuestaria que, coincidiendo con una pérdida que la estamos estimando ya del 12% del PIB, va a ser muy difícil saber de dónde vamos a sacar los recursos para dotar con nuevas y mejores dotaciones, ¿no?, a todos los servicios asistenciales que antes teníamos. Sí, porque hemos hablado de la posición de las administraciones públicas y, desde luego, aunque no se ha mencionado expresamente, toda la red de servicios sociales es, lógicamente, uno de los elementos sobre los que va a haber que poner el foco, definir prioridades y establecer de qué manera se puede hacer frente a esas prioridades, que no va a ser, desde luego, una cuestión para nada sencilla. Nos dice el INE, María Ángeles, que en 2019 el número de horas de trabajo que se dedican al hogar
no remuneradas, por lo tanto, es un 30% más que todo el conjunto del mercado laboral. El 80% lo hacen las mujeres. Cuando hablamos del cuidado de grandes dependientes, el porcentaje sube hasta un 84%. Sabemos que la mayoría de este trabajo recae sobre las mujeres. ¿Nos atrevemos a cuantificar el coste para las mujeres, el coste de asumir estos cuidados? Mira, el principal problema con que nos encontramos es que no hay demasiada teoría ni demasiadas estadísticas, bueno, no quiero decir demasiadas, quiero decir suficientes estadísticas, porque, por ejemplo, el mismo concepto de cuidado es algo que se está utilizando en los medios de comunicación con mucha alegría y unas veces se emplea en un sentido y otras veces se emplea en otro. Por ejemplo, estar pendiente de la dieta, de la higiene, de que hemos ganado peso, la mayor parte de la gente estiman que entre 3 y 5 kilos como media, ¿no?, por persona. Eso significa que hay que hacer un esfuerzo grande con la dieta, con la alimentación. ¿Eso se incluye como parte del cuidado o nada más es cuidado el que significa, pues no sé, coger a un niño pequeño y bañarle, o a una persona mayor que no pueda comer y ayudarle a comer? O transportar a alguien de un sitio a otro? Para empezar, todas las encuestas, todas las cifras que por ahora disponemos de ella, tienen ese problema, que es que no está consensuada una definición, que probablemente no nos basta con una definición de cuidado. Yo en el último libro he analizado 20 definiciones distintas, cada cual con sus propias estadísticas e indicadores. Claro, unas veces podemos estar hablando, me preguntabas número de horas, pues según la definición de cuidado, estamos hablando de unas horas o de otras. Lo que no hay duda es que son muchísimas y que además han aumentado y que además, si tenemos en cuenta, por ejemplo, para Euskadi, las proyecciones de población, de aquí al futuro, en Euskadi hay que prever población más envejecida y menos disponibilidad de mujeres de edades intermedias. Eso significa que la carga del cuidado de los mayores va a repercutir con mayor fuerza ¿sobre quién? Pues eso hay que decidirlo. Y como preveo que va a ser muy difícil mejorar los presupuestos públicos, hay que pensar en una estrategia importante que no surge por sí misma, sino eso hay que fomentarlo, campañas de concienciación. Requiere una renegociación de los pactos privados, familiares, sobre el uso del tiempo. ¿Quién tiene obligación de cuidar? ¿Hasta qué punto? Y también quizá, en algunos casos, mejorar la eficiencia en el cuidado, reducir algunos cuidados que no sean tan necesarios, que sean más superfluos, y ir a lo esencial. Porque lo que no hay duda es que la demanda de cuidados va a aumentar. Si tuviéramos rebrotes, aumentará muchísimo más todavía. Aunque no tengamos rebrotes únicamente para prever que no los haya, las demandas de cuidado preventivo van a ser mucho más altas. Entonces, esto significa un esfuerzo extraordinario, que hay que repartirlo entre todos. No puede ser que las mujeres sigamos siendo el 84% de los cuidadores principales de los grandes dependientes. Ahora, si con ahorro privado lo vamos a tener difícil y servicios públicos tampoco va a ser fácil porque nos viene una época de restricciones, entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Pues probablemente todos tendremos que trabajar más para garantizar lo mismo que antes. Y tendremos que trabajar más dentro de casa y fuera de casa. Pero digo todos, porque si fuese solo las mujeres, entonces sería abrumadora la carga. Hay que repartirla. Nos hablas de diferentes definiciones de cuidado, de un uso, vamos a llamarle un tanto elástico, ¿no?, que se está haciendo. Parece que hablar ahora de la importancia del cuidado es un terreno común en el que difícilmente vamos a discrepar, ¿no? Yo creo que esta parte, sin entrar en los matices, parece que, no lo sé, tengo la impresión de que tal vez como nunca hemos sido conscientes de ese papel central. La duda podría ser si preguntarnos, ¿se ha conseguido no solo visibilizarlo, sino prestigiarlo y darle la importancia social que tiene este trabajo de cuidado gratuito? Porque lo mencionamos todas y todos,
pero no sé hasta qué punto realmente esa conciencia viene acompañada de un cambio de actitud hacia el cuidado. Es una pregunta muy buena y a mí me gustaría contestar que sí, que la pandemia ha hecho no solo que lo visibilicemos, la necesidad de cuidar y cuidarnos, porque también eso es importante, no solo es cuidar, sino cuidarnos. Ujú. Y me gustaría decir que la visibilización ha ido acompañada del prestigio, porque si le diéramos el valor que debe tener, entonces estaríamos aceptando un cambio de prioridades. Ujú. Es lo que me gustaría contestar, pero no lo voy a hacer porque soy demasiado pesimista y no creo que haya aumentado mucho la valoración, sobre todo porque es que las bases de nuestra sociedad y de nuestra economía son las de una economía muy competitiva. O sea, nosotros es como si esa idea de que solo triunfa el más fuerte y que estamos todos en guerra contra todos, ¿no? Esa idea está absolutamente en la base de nuestra organización económica. De modo que el que no compite en situaciones de, por así decirlo, no sé, de preferencia, es apartado del juego económico primero y a continuación del juego social. Entonces, si las mujeres aceptamos por solidaridad una carga mayor de cuidado, eso significa que se nos cierran las puertas de modo automático. Hoy salían los datos, por ejemplo, de cuánto bajan los ingresos de una mujer que antes estuviera trabajando cuando tiene el primer hijo, ¿no? Y es más de un 10%, mientras que en los hombres tener un hijo significa aumento de ingresos porque se esfuerzan más, porque buscan más empleos, en fin. ¿Por qué? Porque estimamos que a veces la solución más eficaz es hacer una división de papeles, en lugar de un compartir papeles. ¿Qué vamos a hacer en el próximo futuro? Vamos a dividir más la división del trabajo, la vamos a hacer aún más aguda. En la crisis esta, en el confinamiento es lo que ha pasado. Las mujeres hemos vuelto a papeles que hacía 50 años que habíamos abandonado. Y las empresas, por ejemplo, van a asumir que compartir significa que los hombres se parezcan más a las mujeres, en el sentido de que no estén tan disponibles, de que pidan más excedencias, de que digan no puedo ir a esta reunión o a este viaje o a este traslado de ciudad porque no sería compatible con mis obligaciones familiares. Y yo creo que falta mucho por hacer, pero desde luego no va a ser automático. O se monta realmente la presión social para que eso suceda, o tenemos en contra todas las fuerzas del mercado. Tú has acuñado el término que voy a pedirte, por favor, que nos lo desmenuces un poco, el término del cuidatoriado, la nueva clase emergente en sociedades como la nuestra. Quería que nos explicases, por favor, su significado, de qué manera esta nueva clase define a la propia sociedad. ¿Qué nos dice esta nueva clase de cómo somos? ¿Qué grupos sociales están dentro de esta clase y cómo se está comportando en estos, qué papel está jugando, cómo se está comportando en estos meses? Hablábamos en otros ciclos de la tentación que tenemos de decir, bueno, ¿cómo ha sido durante la pandemia? Como si ya nos hubiese abandonado cuando todavía estamos sumergidas de lleno en esta ola, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿cómo ves su aportación o cuál está siendo su papel durante toda esta pandemia? Bueno, pues como me has dicho que lo desmenuce y que empiece por el principio casi, pues mira, cuidatoriado es una palabra que yo tenía la sensación de que me hacía falta y la llevaba buscando años y no encontraba, porque siempre aparecía como que cuidar era una relación individual que se establecía entre la persona que cuida y la persona que recibe los cuidados. Y un día en un congreso de sociología de la FES, precisamente, me invitaron a dar una conferencia y dije, ya está. Lo que quiero decir es que no es una relación individual. También es individual, por supuesto, y afectiva y moral y todo lo que se quiera, pero es una relación estructural.
porque una sociedad con una economía avanzada produce suficiente excedente como para alimentar, simplemente alimentar, gran número de personas que pueden dedicarse como función principal a cuidar y a cuidarse. Esto no sucede en sociedades más pobres, porque el que no tiene energía y salud como para cuidarse a sí mismo o cuidar a otros, simplemente es que se ha muerto, es que ha desaparecido, no llegan a viejos. Pero en las sociedades avanzadas, muchos van a llegar a viejos y además van a tener pensiones, que no son muy altas, pero que les permite sobrevivir. Entonces, resulta que en la fijación de precios mínimos del trabajo pesa mucho la capacidad de producción de la industria. Cuando se fija un salario mínimo, ese salario mínimo en gran parte se fija atendiendo a la productividad que puede desarrollarse en los empleos industriales. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la agricultura? Pues que prácticamente desaparece la agricultura, porque no puede pagarse un salario que compita con la tecnología que se aplica en la industria. Y entonces gran parte de la producción agrícola es trasladada a otros países o tiene que ser subvencionada. ¿Qué sucede con el cuidado? Sucede lo mismo. Si se pone un precio mínimo, el legal, a las tareas de cuidado, casi ninguno de los que necesitan cuidados puede pagarlos, porque en los cuidados se produce la llamada ley de hierro del cuidado, que quiere decir que el que más lo necesita es el que menos lo puede pagar y el que menos probabilidades tiene de conseguirlo gratuitamente. ¿Quiénes? Los que están muy enfermos, los que tienen enfermedades contagiosas, que asustan, mentales, los que son no ciudadanos, los que están sin papeles, los iletrados. Cuanto más difícil es la situación del que necesita cuidados, menos probable es que lo pueda comprar por sí mismo, que tenga seguros, que tenga familia que le cuide, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos en los niños ahora están relativamente bien, porque son niños encargados. O sea, ahora ya en los países desarrollados casi todos los niños llegan por encargo, que quiere decirse que los padres dicen, lo tengo cuando lo quiero y puedo tener. Y entonces los niños en general están bien tratados. Pero es que además los estados de bienestar llevan ya más de un siglo preocupándose por ofrecer los cuidados esenciales a los niños. Los enfermos han sido, digamos, la segunda conquista de los estados de bienestar, garantizar por lo menos en parte los cuidados médicos, los cuidados sanitarios. Pero, ¿qué sucede con la población mayor? La población mayor se queda a los 65 años fuera del mercado de trabajo y se va a morir los que llegan a 65 con 90. Entonces, entre los 65 y los 90 tiene que vivir con lo que haya ahorrado, bien porque lo ha puesto en una pensión privada o en una pensión pública, pero no puede comprar nada de cuidado, no lo puede comprar con sus ingresos. Y con su patrimonio, yo hice un estudio tomando datos del Banco de España sobre el patrimonio de las familias y bueno, para resumir, la inmensa mayoría de las familias no pueden pagar más que muy pocos años o una residencia o un cuidador individual para atender al padre o la madre o al abuelo, ¿no? O sea, ni tenemos suficiente patrimonio ni hay suficiente renta. Entonces, si no se puede pagar a precios legales, ¿qué es lo que sucede? Pues suceden dos cosas. Bueno, más bien tres. Por una parte, que se paga por debajo de lo que dice la ley. Y tenemos una situación de alegalidad en gran parte de los que reciben cuidados. Si un pensionista, si es mujer, tiene como media 700 y poco euros de pensión, ¿cómo va a pagar un salario de alguien que le cuide? Es imposible. Tendría que tener una pensión especial que le sea concedida, hay demoras, no le va a llegar, no habrá cotizado, en fin, va a tener muchísimas dificultades. Si es un varón, pues su pensión es la media, un poquito por encima de los 1.000. Tampoco le da para pagar a un cuidador. Ni una residencia, aunque sea una residencia barata. Eso significa que nuestro sistema productivo y nuestra organización social tiene que contar con que haya una gran cantidad de personas que o bien trabajan gratis, en ese caso están excluidos del mercado de trabajo y a medio y largo plazo no tendrán pensión ellos mismos.
a menos que sea una pensión no contributiva, graciable, que puede ser de 300 euros, que no le da ni para la mitad del alquiler. O bien cuenta con mano de obra muy, muy barata en situaciones de alegalidad y en muchos casos de sobreexplotación. O se quedan sin cuidar. No son agradables ninguna de las tres opciones. Y yo he llamado cuidatoriado a las personas cuya ocupación principal es la de cuidar. La mayoría lo hacen sin remuneración porque cuidan a familiares. Y luego hay un sector importante, sobre todo importante políticamente, porque es un sector que cada vez está mejor organizado, que son los cuidadores remunerados. La mayor parte de los que a sí mismos se llaman cuidadores son empleados de hogar, aunque también hay un sector importante que forman parte de los servicios sociales de los ayuntamientos, y luego hay un sector que está trabajando en residencias y en un nivel distinto, que muchas veces no quieren identificarse con los demás, está personal sanitario y personal de educación que también ejercen funciones de cuidado. Eso es lo que compone el cuidatorial. Gran parte de ellos no tienen consciencia de que forman parte de una clase social que en las sociedades avanzadas equivale prácticamente al antiguo proletariado industrial. O sea, primero hubo un campesinado, luego hubo un artesanado, después hubo un proletariado industrial, y las condiciones de vida en buena parte del cuidatoriado moderno pues son las herederas del antiguo proletariado. Imprescindibles, pero les toca la parte peor de la distribución de los recursos en el país. Con esta mirada histórica de ver cómo han ido surgiendo nuevas clases, también podríamos pensar y proyectar un poco el horizonte, decir, ¿y hacia dónde va a evolucionar este cuidatoriado, ¿no? ¿Hacia dónde podría evolucionar? Enlazo esto con la frase que conocemos tan bien: no se entiende la economía de un país si solo estamos atentos a lo que está monetizado, ¿no? ¿Cómo debemos analizar la economía en nuestra sociedad? Es decir, este trabajo de cuidado, ¿hacia dónde puede evolucionar? ¿Cómo se puede planificar? ¿Cómo se puede, de alguna manera, regular estas relaciones económicas? ¿Cuáles crees que deberían ser las medidas a plantear si miramos hacia esta clase y a sus necesidades? A las suyas, pero también a las de la sociedad en cuanto a la necesidad de recibir el cuidado. Pues, Pilar, el primer problema que nos encontramos es un problema de conceptualización. O sea, ¿a qué llamamos economía? ¿A qué llamamos bienestar? ¿A qué llamamos riqueza? ¿A qué llamamos progreso? En casi todas las asignaturas que se enseñan en las facultades de ciencias económicas, lo que prima es una idea que viene de Adam Smith, que es una idea Adam Smith hizo contribuciones importantísimas, se le considera el padre de la economía moderna, pero él dejó una marca muy clara en que riqueza significa vender más caro de lo que te ha costado producirlo. Y un país rico es un país que vende más caro de aquello que le costó producir. Gana esa diferencia. Entonces, para esta orientación económica, que insisto, es la básica, el cuidado no es productivo y no produce riqueza. Es un coste, no una inversión y tampoco una producción. Y todas las decisiones económicas importantes se toman con datos que están muy sesgados, porque en contra de lo que dice desde el año 95 Naciones Unidas en la plataforma de acción, el marco de análisis macroeconómico sigue siendo un análisis de los sectores que están monetarizados y se olvida absolutamente tanto de la ecología. No digo más, pero fíjate que si un año se quema un bosque, ese año parece que la renta nacional aumenta, porque como tienen que ir más aviones a pagarlo y luego a quitar la madera podrida, etcétera, etcétera, se genera un poco de flujo de trabajo monetarizado. Entonces, un desastre evidente
que hace más pobre el país, como que se queme un bosque, sin embargo no aparece registrado como una pérdida ese año en la producción o en la riqueza nacional. Sucede lo mismo con el cuidado. El cuidado no aparece salvo que se monetarice, pero como la mayor parte del cuidado no está monetarizado, tendríamos que empezar haciendo unas cuentas satélites nuevas y unos indicadores nuevos del Producto Interno, de la renta nacional, de todas estas cosas. Y en cuanto metes el cuidado como un elemento importante en el análisis, se te descuadran absolutamente todas las categorías básicas. El ahorro ya no es lo que parecía que era, la renta no es lo que parecía que era, la inversión es distinta de lo que parecía, porque lo que antes parecía consumo, ahora lo tienes que analizar como si fuera inversión. Se te descuadra absolutamente. O sea, no es un cambio pequeño, es un cambio muy grande. Y mientras no avancemos en el cambio grande de interpretar qué es riqueza y qué es progreso y, en fin, quiénes son quienes generan riqueza, será muy difícil que lleguemos a soluciones concretas importantes. Iremos poniendo parches, pero será muy difícil porque es que seguiremos aferrados a la vieja interpretación del mundo económico y de qué es lo que produce riqueza y, por tanto, lo que vale la pena apoyar. Adam Smith, la réplica muy interesante, un libro de Catherine Marsal que decía, bueno, ¿y quién le preparaba la cena a Adam Smith, verdad? Porque él hablaba de que la motivación principal es el beneficio propio, que si podemos cenar es porque el carnicero y el tendero ha querido beneficiarse del intercambio y se pregunta, bueno, pero ¿quién le preparaba la cena? Y investigando un poquito enseguida vemos que era su madre la que durante toda la vida se encargó de que tuviese la cena puesta encima de la mesa y en este caso no parece que era el interés propio lo que movía, una manera diferente de ver el papel que las mujeres hemos tenido en la economía y en gran medida seguimos siendo herederas de esta visión de Adam Smith como nos contabas. En tu último libro, María Ángeles, La riqueza invisible de los cuidados, si lo he interpretado bien, los cálculos que haces siguiendo la metodología del INE, nos lleva a la deducción de que el trabajo del cuidado en los hogares no remunerado equivaldría a 28 millones de empleos a tiempo completo. Si nuestro horizonte es una sociedad equitativa, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que pagarlo? ¿Tenemos que eliminarlo? ¿Tenemos que redistribuirlo? ¿Hacia dónde nos movemos? Pues, hombre, yo lo que quiero aclarar es que esa cifra de 28 millones de empleos a tiempo completo sale de la encuesta de empleo del tiempo que hizo el INE, la última, y suponiendo que los empleos a tiempo completo sean como la media del sector servicios, que está en 37 horas y algo, ¿no? Entonces, si se aplican esos parámetros, salen efectivamente 28 millones de empleos. Son muchísimos millones, son un montonazo de millones, casi un tercio más que los que según la misma encuesta y el mismo cálculo saldrían para todo el mercado laboral. Y, por supuesto, eso es utilizando la definición muy amplia de cuidado, donde aparece lo mismo cocinar que comprar, que ayudar al niño, ¿no? Es la definición muy amplia de cuidado. Pues yo creo que es tan grande el desafío que no basta con una sola manera de atacarlo, sino que hay que utilizar todos los frentes posibles. De modo que tiene que haber, en mi opinión, muchísima más redistribución dentro de las familias, la gente joven, por ejemplo, los varones, muchísimo, o sea, hay campo para redistribuir muchísimo, pero también hay que hacer de un modo distinto las opciones de los presupuestos generales públicos, porque si se le sigue dando la misma cuota que ahora, pues no se podrá esperar milagros de que haya más servicios públicos. Y yo espero de las empresas que sean capaces de inventar servicios eficaces que no sean súper caros. Porque si los servicios son muy caros, nada más los va a poder comprar una parte muy pequeña de la población que los necesita. De modo que las empresas tienen delante una oportunidad y un desafío
que ojalá sean capaces de hacer un avance, igual que, por ejemplo, ahora las gafas las podemos comprar todos y hubo épocas en que solo los muy ricos podían tener una gafa o una gabardina, ¿no? Y bueno, eso lo ha resuelto la industria. Ahora todo el mundo prácticamente podemos tener gafas y gabardina. Pues si fueran capaces de encontrar métodos eficaces de ofrecer alternativas, ¿no?, de cuidado. Y por otra parte, a lo mejor tenemos que bajar el listón en algunas de las cosas que consideramos que son imprescindibles. A lo mejor, no sé, el otro día alguien me hablaba en contra del planchado. Se le van a echar encima los vendedores de planchas y de tal, pero a lo mejor no hace falta ir tan bien planchados, a lo mejor podemos sustituir y desde luego tenemos que rehacer nuestros presupuestos de tiempo y de dinero, las dos cosas, porque con el esfuerzo que nos va a exigir la pandemia, las antiguas maneras que teníamos de distribuir nuestro tiempo y nuestro dinero no valen, hacia aguas por todas partes. Y hay que mirar además 360 grados, porque miramos a las instituciones públicas, miramos a las empresas, miramos a la colectividad, a la comunidad, pero también tenemos que mirarnos hacia adentro. Has indicado al principio de la charla también un concepto que me parece muy interesante y muy central, ¿no? Estos pactos privados. Cada cual en su unidad también tendrá que replantear cuál es el pacto privado, cuál es la negociación que tenemos que hacer con nosotras mismas, con nuestro entorno, con las personas de las que dependemos y que dependen de nosotras y ver a qué acuerdos podemos llegar, porque cuando la situación cambia, como está cambiando, mantenernos en la misma posición, creo recordar que tiene un nombre incluso médico, no ser capaz de adecuarte a esta nueva situación. Cada hilo que nos abres, María Ángeles, nos lleva a otro camino que nos encantaría explorar. Nos falta uno que no quisiera que se olvidara, ¿no?, que es la internacionalización del cuidado y la internacionalización de la gestación. Porque casi nadie, o sea, cuando pensamos que qué importamos, casi nadie se acuerda de que importamos cuidadores y que sobre todo importamos personas ya criadas. La gestación y el cuidado hasta que cumplen 17, 18, 20 años, lo estamos exportando fuera. Lo estamos haciendo un outsourcing y no somos conscientes de que en esta sociedad en la que vivimos, si tenemos población de edad central, en gran parte es porque en otros países tienen los hijos y nos los traen ya cuidados, ¿no? Y después aquí tenemos una dependencia bastante alta de cuidadores extranjeros que vienen a cuidar. Generalmente en la parte más baja salarial y con jornadas muy largas y en muchísimos casos en situación de alegalidad. No digo ilegalidad, pero sí alegalidad. No tienen nada que ver los convenios colectivos con sus situaciones habituales de vida. Y bueno, los acuerdos privados. Ahora, ¿te das cuenta cuántos palillos hemos tocado? Tiramos de una palabra y al final, y no hemos hablado del urbanismo, por ejemplo, y de la nueva arquitectura y de los nuevos modos de transporte que van a ser necesarios. Con los aviones apretaditos, con los autobuses apretaditos no podemos seguir. Vamos a volver al automóvil, un automóvil por persona. Vamos a tener que inventar bicicletas. ¿Qué vamos a hacer, no? Y en fin. Y cada uno de estos palitos, como decías, nos surgen, es como una especie de castillo de naipes, ¿verdad? Que tenemos que en el momento en el que tocas una pieza hay que volver a colocar el resto también a su alrededor. Vamos ya casi terminando, pero sabes que durante todo este rato de conversación y también durante todo el ciclo de conversación hemos tenido, y vuelvo a aprovechar la oportunidad para agradecerlo, a muchas personas que han estado llevándonos también a través de diferentes reflexiones y sugerencias, y algunas de las personas que nos están viendo ahora, una de ellas primero nos daba las gracias por la iniciativa, se las daba a Emma Cunde, yo las traslado y las devuelvo multiplicada por 2 por estar ahí, ¿vale? Porque nos dice además que ha estado viendo todas las sesiones y que le han resultado muy útiles. Nos piden, María Ángeles, que una reflexión sobre
la explicación o a la hora de introducir la cuestión, la situación en las residencias, nos dices una situación lógicamente muy preocupante y que parece de difícil solución dentro de este sistema, ¿no? Y nos pregunta, bueno, ¿cómo podría hacerse? ¿Qué propuestas harías tú sobre la situación de las residencias de personas mayores específicamente? Bueno, yo creo que ha habido, por ejemplo, en Madrid ha sido muy obvio, ha habido un problema de desconexión, de falta de buena comunicación entre el sector sanitario, sobre todo el hospitalario, y las residencias. El problema está en que ahora estamos en una crisis, evidentemente todo está cambiado, pero tiene que haber una fórmula para las personas que no pueden vivir solas, que no es que estén a lo mejor como ahora necesitando tantísimos cuidados, pero tenemos que inventar un tipo de urbanismo y de arquitectura para una edad en la que ya no sea cómodo ni fácil seguir viviendo del modo tradicional cada cual en su casa. Yo creo que estamos necesitando sobre todo innovación, imaginación, porque no va a ser fácil. Yo me he hecho de un cohousing, de una cooperativa de cohousing. Pienso que eso puede ser una solución cuando no esté tan bien como para seguir como estoy ahora, pero todavía no esté tan mal como para hospitalizarme. Ha habido residencias en las que casi no ha habido víctimas, otras ha sido una masacre, ¿no? La cantidad de contactos con el exterior, la vigilancia, pero ha muerto muchísima gente en privadas y en públicas, en ricas y en básicas. No está claro que tengamos una fórmula perfecta para decir, esta es la fórmula, porque ha habido fallos y aciertos en sitios muy diferentes entre sí. Entonces, yo creo que hay que, de todos modos, quitarle un poco de esta demonización que han sufrido las residencias, sobre todo mientras no tengamos una alternativa, porque es que no hay una fórmula para que la cantidad, que son cientos de miles de personas que no están en condiciones de vivir solas, pues de alguna manera tienen que vivir, y ese vivir no le puedes poner un hotel a cada una, ¿no?, en su casa. Tienes que encontrar una fórmula colectiva. Cambiará mucho en los próximos años, no hay duda de que cambiará, y estoy segura de que hay mucha gente que está dándole vueltas y vueltas y buscando fórmulas mejores. Innovación y creatividad, tal vez pensar también desde una situación que ha demostrado dónde estaban las carencias y también en ciertos aspectos también oportunidades, porque las hay, de repensar un modelo que tal vez respondía a una sociedad, a unas necesidades, a unos perfiles de usuarios y de usuarias que no se ajustan exactamente a los perfiles que tenemos hoy en día. Mucho que pensar y que reflexionar también sobre todo esto. Todos estos hilos son notas que vamos a pasar a limpio, y haciendo ese trabajo previamente lleva en silencio, trabajando como una hormiguita, Miriam Artola, para devolvernos su visión de esta conversación con un lenguaje visual. Ella va escuchando y va componiendo el relato utilizando las herramientas de este lenguaje, del lenguaje visual. Miriam está por ahí. Yo creo que, aunque sea muy brevemente, porque vamos fatal de tiempo, Miriam, quería pedirte que nos ayudes a ver cuál ha sido tu lectura y que nos cuentes qué es lo que has visto y qué es lo que has interpretado. Pues un segundito, voy a hacer aquí una cosita antes. Sí, siempre se va. Siempre se va, no sé qué pasa, que siempre se va. Sí, bueno, ha sido súper interesante, muchas cosas, creo que es un buen cierre de estas jornadas. Hablábamos de muchas cosas, ¿vale? Hablábamos de un momento de interconexión. A ver, un segundito que quiero aquí poner una cosa más gorda. Esto es aquí. Vale, aquí, esto es aquí y voy a... Esto todo tiene que ver con... Vale, con esto, vale. De interconexión y de incertidumbre, ¿me veis, no? Esta parte de aquí que hablábamos, ¿no? Un momento en el que sobre todo hemos vivido la interconexión. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, Vale. De interconexión y de incertidumbre
en el que los distintos ámbitos de empresa, Estado, hogar, voluntariado, hemos actuado un poco desde la improvisación y hemos tenido que dar respuesta desde estas necesidades, una respuesta como rápida, ¿no? Cosas que nos ha compartido María Ángeles, pues nos ha compartido que el teletrabajo parece que apunta, es algo que ha estado, pero que apunta a la necesidad de ordenar espacios y tiempos, decía ella. Hablaba también de visibilizar ese trabajo no remunerado tan visible, tan evidente, pero que de alguna manera, bueno, pues hablabais de datos, ¿no? Pero que no está lo suficientemente visibilizado y no está lo suficientemente contabilizado. Hablabais también de esas personas mayores que han sufrido, que están sufriendo esta situación, y María Ángeles hablaba de redefinirlas como sujetos, como personas que pueden estar ofreciendo otras cosas, y también vinculado a este elemento del voluntariado, a ofrecerse desde otros lugares. Y eso también llevaba a eso que ella insiste mucho en redefinir espacios, tiempos y maneras de colaborar y de estar y de ser. Y también con todo ello, no solo con las personas mayores, sino también con otras personas, la importancia del voluntariado. Eso, junto a que van surgiendo en esta manera de ser sociedad nuevas clases de cuidado, en el que nos hacía un llamamiento a reinterpretar riqueza, progreso, cuidado, pues es como que caminamos, y esto además va saliendo en todas las jornadas que vamos haciendo a lo largo de estas semanas, vamos transitando, exigiendo, viendo, necesitando ese nuevo modelo de cuidados, ¿no? Y de relaciones interpersonales, decíamos al inicio. Cuidar para cuidarnos, decía María Ángeles. Y ella propone el cuidatoriado, bueno, pues como propuesta, ¿no? Desde todos estos elementos que hacen que nos coloquemos desde otro lugar en el que hacemos parte y cuidamos lo que somos y con quienes estamos. Como relación estructural, decía ella, el cuidatoriado y la relación de cuidado y el modelo de cuidados como relación estructural, que nos lleva a tres cosas: a renegociar pactos privados en lo doméstico, en nuestras casas, en nuestras relaciones, en los servicios públicos, cómo se van a colocar esos servicios públicos gratuitos en relación a esos cuidados, y todo eso nos lleva a cómo vamos internacionalizando, ¿no? Tanto con, yo a esto añado, importación y exportación de los cuidados, pero que también es una manera de colocarnos internacionalmente los cuidados. Y esto último que hablabais, el séptimo punto que salía, de innovar en esa nueva arquitectura del cuidado y de ofrecer fórmulas colectivas, ¿no? Ha sido un poco el recorrido con algunos elementos muy claves, pero que al final lo he reflejado en este faro, que no sé si lo veis, que es un poco como, bueno, pues un cierto horizonte que no lo tenemos muy claro, que está ahí el virus colocado, pero que parece que nos orienta hacia esa nueva manera de relacionarnos y de cuidarnos, de cuidarme para cuidarnos, sin perder el horizonte de la igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Algo así. Bueno, pues visto desde otro lenguaje, visto desde otro idioma y analizada también esta charla desde la capacidad y el arte de Miriam Artola, que también nos ha estado acompañando durante todo el ciclo. Esto es un resumen, esto es una ayuda también para ir construyendo las notas. Eskerrik asko, Miriam Artolari, benetan, egun hauetan guztietan, baita gaur ere, horren bikain aritu zarelako guztia biltzen. Eskerrik asko, Miri. A ver, eskerrik asko zuri, ez dakit daukadan bideoa, audio. Hortza edozein kasutan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miriam. Vamos a seguir y vamos a acabar, María Ángeles, con mucha pena porque lo dicho, el camino nos seguiría llevando hacia otros lugares muy interesantes, como en los debates de la televisión, ese último, el minuto de oro, que siempre es complicado y siempre tiene la exigencia de llevar la propuesta a lo más sintético. De todo lo que hemos analizado, de tu visión sobre este momento tan especial que estamos viviendo, tan crítico, de todas las aportaciones que a lo largo de tu carrera te han llevado a profundizar en cuestiones en las que
muchas personas todavía estamos aprendiendo a caminar, todavía casi a cuatro gatas. ¿Qué prioridades crees que deberíamos tener encima de la mesa desde ya? ¿Hacia dónde crees que deberíamos ir? Necesariamente muy breve, pero te agradecería esta última lucecita en el faro que nos dibujaba Miriam Artola, María Ángeles. Pues mira, es un faro en medio de una tempestad, no es en un día de mar tranquila, ¿no? Entonces yo le diría, agárrate a todo lo que te puedas agarrar, ¿eh? Mira hacia arriba porque no pierdas la esperanza, no la pierdas, pero agárrate a todo lo que puedas porque está muy movida la mar y innova. No podemos seguir así, es un desafío demasiado fuerte y estrújate todas las posibilidades de innovación. O sea, necesitamos innovación, resiliencia y esperanza. Y mucha capacidad de hacerlo colectivamente. Porque aunque los pactos privados los tengamos que renegociar en nuestra intimidad, los grandes cambios hay que hacerlos colectivamente. Entonces, organízate para que el cambio no te pille luchando de un modo aislado, organízate para que sea un cambio colectivo, porque individualmente tienes muy poca fuerza, colectivamente puedes tener mucha. Las intervenciones que nos está haciendo el público, María Ángeles, van en este sentido. Bueno, primero te da la enhorabuena por la charla, dicen maravilloso conversatorio, y nos dicen que precisamente esa fuerza colectiva puede ser la base más importante para el faro. Agarradas a él, sí, pero poniendo e intentando llevar lo más profundo posible ese cimiento de las respuestas colectivas. Hay que innovar y podemos intentar sortear esta tormenta, pero lo haremos mejor y lo haremos con previsión de seguir adelante con otra mirada también si lo hacemos conjuntamente. Es un auténtico placer. A mí se me ha hecho cortísimo, a pesar de que hemos agotado el tiempo que teníamos comprometido. María Ángeles Durán, como siempre, una delicia poder compartir mirada y poder también aprender muchísimo de tu visión sobre una situación y una realidad sobrevenida en ciertos aspectos, pero que nos exige tener una aproximación ambiciosa y, como decías, innovadora. Muchísimas gracias, en nombre de Emakunde, también por haber estado esta tarde con todos nosotros y nosotras. María Ángeles. Es que ricasco. Muchas gracias y feliz tarde y feliz mañana o tarde o lo que sea a quienes nos escuchen y nos vean más adelante en otro momento. Muchísimas gracias. Amaitzen ari gara, eta amaitzen ari gara, ez bakarrik gaurko saioa baita zikloa bera ere, eta beraz, urrezko beste minutu bat ere gordeta genuen poltsikoan, Izaskun Landaidari emateko, Emakundeko zuzendaria da bera, jardunaldi hauetan guztietan hortxe egonda bera ere garbira pasatzeko oharrak hartzen, eta beraz Izaskun zurea da, oraingoan bai azken hitza. Eskerrik asko, Pilar. Bueno, topaketa hauen helburua COVID-19ak berdintasunean zer eragin izan duen eta izango duen aztertzea zen. Jorratu ditugu hainbat arlo, indarkeriarena, osasunarena, arrakala ekonomikoa eta ekonomia feministarena, mugimendu feministaren ekarpenak ere jaso ditugu, eta gaur, María Ángeles Durán izan dugu ikuspegi orokor bat emanez, eta hainbat gako azalduz. Pozik gaude. Oharrak jaso ditugu eta orain hauek baliogarriak izatea espero dugu aurrerantzean hartu behar diren erabakietan. Gainera, egindako bideoen 2000 biztaratze baino gehiago izan ditugu, beraz, mila esker. Muchas gracias, María Ángeles, como siempre una intervención magistral y llena de pistas para poder seguir avanzando en este marco de incertidumbre que nos obliga inexorablemente a redefinirnos, a reinventarnos en todos los ámbitos para poder responder adecuadamente. Solo me queda agradecer en nombre de Emakunde la aportación de todas las personas expertas que habéis participado en este ciclo de notas para pasar a limpio, en el que hemos pretendido identificar algunas claves sobre la incidencia de la COVID-19 en la igualdad y en la situación de mujeres y hombres, unas claves que sin duda han enriquecido en el análisis que llevamos haciendo desde Emakunde
desde el inicio de la pandemia. Estamos satisfechas con el resultado. Hemos podido abordar en estos meses temas como la violencia contra las mujeres, la salud, la economía feminista. Hemos recogido también aportaciones del movimiento feminista y ahora es el momento de recopilar todas estas aportaciones recibidas y tratar de tenerlas en cuenta en las planificaciones y decisiones futuras. Además, señalar que se han superado las 2.600 visualizaciones de las intervenciones grabadas, lo cual denota un alto interés. Lo que nos ha quedado clarísimo es que estamos ante una gran crisis que es multidimensional y global, con impactos económicos y sociales duros y de gran calado y en cuyo análisis hay que incorporar la perspectiva de género. No podemos dejar a nadie atrás. Por tanto, hay que dar una respuesta integral a los grandes desafíos a los que nos enfrentamos y hay que poner el foco en cuestiones como el valor de la vida, el cuidado, las personas, los servicios públicos, el estado de bienestar. Eskerrik asko, Pilar, eskerrik asko Miri, a las compañeras de Arabako Euskal Gorrak, al equipo técnico que nos habéis acompañado en todas estas sesiones y especialmente a todas las personas que nos habéis seguido tanto en directo como a través de las visualizaciones de los vídeos que, os recuerdo, están disponibles en nuestra web. Mila esker guztioi, uda ona izan eta hurrengo arte. Eskerrik asko, mila esker, Izaskun Landaidari, María Ángeles Durani. Gracias a todas también por ayudarnos a poner en limpio estas notas, que se suman a las que ya teníamos. Durante estas semanas hemos ido trabajando sobre ellas y no hubiese sido posible sin la colaboración y la generosidad de tantas mujeres expertas que nos han acompañado y, por supuesto, de las cientos de personas que habéis estado al otro lado de la pantalla haciendo este proceso y este aprendizaje junto con nosotras. Guztiaren berri izango duzue garbira pasatzen dugunean, bilduma argitaratuko dugu, berri emango dizuegu, neurri handian zuena ere badelako hilabete hauetan guztiotan ikasi duguna. Nere aldetik besterik ez eskerrak emakunderi eta bere lantalde osoari horren goxo eta ongi guztia antolatu izanagatik. Beraz, laster arte eta zaindu. Uda ona igaro benetan merezi dugu eta. Ondo izan.